Te han mentido toda tu vida. Te dijeron que la masturbación era sucia. Que era algo que deberías haber superado para cuando cumplieras 50. Pero esto es lo que nadie dijo. Después de los 60, la masturbación no es solo normal. Podría ser la diferencia entre la vida y el declive. He pasado más de 30 años tratando a hombres como tú. Mi nombre es Dr. Samuel Barrett y soy urólogo y profesor de salud masculina en Baylor College of Medicine. He visto las consecuencias silenciosas de la negligencia, la vergüenza y la desinformación. He visto a demasiados buenos hombres sufrir no por enfermedades, sino por lo que nunca supieron. Porque la verdad es esta, la mayoría de los hombres mayores se masturban de manera incorrecta o peor aún, dejan de hacerlo por completo. No se dan cuenta de que cómo te tocas, con qué frecuencia y con qué intención puede moldear tus hormonas, tu corazón e incluso tu cerebro. Sí, un simple acto mal realizado puede contribuir a la disfunción eréctil, la depresión e incluso los problemas de próstata. Si se hace bien, puede aumentar la testosterona, mejorar el sueño y mantener activo el sistema vascular. No se trata solo de placer. Se trata de preservar la función, recuperar la conexión y combatir el envejecimiento desde su inicio en el sistema nervioso. En un momento, compartiré 7 secretos sobre la masturbación que todo hombre mayor de 60 años debería haber aprendido hace décadas. Pero primero, pregúntate, si una parte de tu rutina diaria fuera la clave para una mejor salud, mejor humor y mayor vitalidad, ¿no querrías saber cuál es? Sígueme. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de vivir los próximos 10 años. Antes de continuar, si aún no lo has hecho, tómate un momento para suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ningún otro consejo de salud honesto y basado en la ciencia, creado específicamente para hombres en tu etapa de la vida. Y si este mensaje te resuena, escribe 1 en los comentarios. Si no, escribe 0. Tus comentarios me ayudan a crear contenido que realmente te sirva. Ahora, vamos al grano. Empecemos con la primera verdad que la mayoría de los hombres nunca escuchan hasta que ya les ha causado problemas. Porque la forma en que te has masturbado durante años, incluso décadas, puede resultar familiar, incluso inofensiva. Pero después de los 60, lo que antes parecía rutina puede empezar a volverse en tu contra. Aquí es donde empezamos con el error más ignorado que cometen los hombres mayores en cuanto al autoplacer. Es sutil, silencioso, y con el tiempo puede costarte más de lo que crees. El secreto: la masturbación sin sentido puede provocar entumecimiento y disfunción eréctil. Déjame decirte algo que desearía que más hombres tuvieran el valor de hablar. A lo largo de los años, cientos de pacientes mayores han entrado en mi consulta avergonzados, con la mirada baja y la voz apenas por encima de un susurro. Y después de un tiempo, cuando la conversación se volvía sincera, les preguntaba, ¿te masturbas? Casi siempre, había una pausa. Y luego venía la confesión, sí, pero ya no siento mucho. O, no puedo terminar a menos que lo haga de cierta manera. O la que más recuerdo. Es como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo sentir. Lo que no sabían era que la forma en que se habían estado masturbando, rápida, mecánica, desconectada, había estado entrenando su cuerpo para que funcionara mal. Y las consecuencias, silenciosas, insidiosas, devastadoras. La masturbación sin sentido no es solo un mal hábito. Es un ciclo de condicionamiento neurológico. Cada vez que te apresuras en el acto con tensión en los hombros, desplazándote por imágenes intensas, usando la misma mano, el mismo movimiento, el mismo resultado, le estás enseñando a tu cerebro a asociar la excitación con esa rutina tan específica. Y, por desgracia, el cerebro aprende rápido. Entonces, ¿qué ocurre con el tiempo? Tu sensibilidad disminuye. La calidad de tu erección empieza a debilitarse. Puedes notar que necesitas más estimulación, más presión, más trucos solo para sentirte como antes. Se vuelve más difícil responder a una pareja real. Empiezas a evitar la intimidad porque se siente demasiado diferente, demasiado lenta, demasiado real. Y aquí es donde comienza el verdadero daño. No solo físico, sino emocional.
He visto a hombres caer en una espiral de frustración, vergüenza e incluso depresión, pensando que su cuerpo está roto. Pero en muchos casos, su cuerpo no está roto. Está sobreentrenado en la dirección equivocada. Este condicionamiento puede provocar disfunción eréctil inducida por la pornografía o pie. También puede causar lo que se conoce como eyaculación retardada o, en algunos casos, anorgasmia total, la incapacidad total para alcanzar el clímax. Estas no son afecciones raras. Afectan silenciosamente a millones de hombres. Y lo cruel es que la mayoría nunca se da cuenta de que es algo que se han hecho sin querer. Pero aquí está la peor parte, y quiero que me escuches. Cuando condicionas tu cuerpo de esta manera y no reviertes el curso, no solo pierdes sexo. Pierdes confianza. Pierdes conexión. Empiezas a aislarte. Tu relación con tu propio cuerpo se enfría. Evitas el contacto. Evitas la cercanía. Y para muchos hombres, esa sensación de aislamiento se convierte en la puerta a lugares mucho más oscuros. Distancia emocional, depresión, incluso los primeros signos de deterioro cognitivo. Lo he visto una y otra vez. El precio que pagas no solo está en la cama. Está en tu espíritu. Está en la forma en que te comportas al entrar en una habitación. Está en la forma en que dejas de mirarte en el espejo. Poco a poco empiezas a desaparecer. Ahora bien, no estoy aquí para avergonzarte. Estoy aquí para despertarte. Porque la buena noticia es que tu cuerpo puede reaprender. El sistema nervioso puede sanar. Pero requiere conciencia, paciencia y una nueva forma de abordar el autoplacer. Una que sea más lenta, más consciente y más conectada. No solo con la sensación, sino con la emoción. La masturbación no es el enemigo, pero hacerlo sin conciencia es como poner la marcha del coche y pisar el acelerador sin dirección. Al final, te estrella, y para cuando notas el daño, la reparación puede tardar mucho más de lo que crees. Pero hay algo que la mayoría de los hombres no saben. Si bien la masturbación sin sentido causa daño, hay algo igual de peligroso escondido a plena vista. Algo aún más silencioso, aún más común. Y de hecho es alabado por la sociedad. En el siguiente secreto, te mostraré por qué no masturbarse en absoluto después de los 60 podría ser precisamente lo que está saboteando lentamente tu salud desde adentro. Si sigues aquí y estas ideas te han resonado, escribe el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Ahora, sigamos. Hay algo importante que debes escuchar a continuación. Un secreto, la masturbación reduce la congestión y la inflamación de la próstata. Hay un hombre que recuerdo claramente de hace unos años. Llamémoslo David. Tenía 68 años, era orgulloso, reservado y de esos que no le gustaba hablar de asuntos personales. Pero vino a verme porque se levantaba 5, a veces 6 veces cada noche para orinar. Dijo que sentía presión, llenura, incluso un dolor sordo en la pelvis. Pensó que era solo la vejez. Lo que no esperaba que le preguntara era, ¿cuándo fue la última vez que eyaculaste? Parpadeó como si le hubiera preguntado algo absurdo hace años. Dijo: no he tenido sexo desde que falleció mi esposa. Y, para ser sincero, pensaba que los hombres de mi edad debían dejar de hacerlo. Ahí está el mito de que una vez que llegas a cierto número, 60, 70, se supone que debes apagar todo el sistema. Pero esto es lo que le dije a David y lo que te diré ahora: cuando dejas de eyacular, tu próstata no deja de funcionar. Sigue produciendo líquido y si ese líquido no se libera, se acumula creando una especie de depósito estancado dentro de su cuerpo. Esa acumulación es lo que conduce a la congestión de la próstata, inflamación, molestias y con el tiempo riesgos reales para la salud. Su próstata no está diseñada para almacenar líquido indefinidamente. Y cuando lo hace, se hincha, inflama e irrita. Ahí es cuando usted comienza a experimentar urgencia urinaria, chorro débil, goteo, incluso dolor al orinar o eyacular. La mayoría de los hombres lo atribuyen al envejecimiento, pero en realidad, es un sistema respaldado y bajo presión. Aquí es donde se pone serio. La inflamación crónica en la próstata se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de próstata.
Ahora, no estoy diciendo que la abstinencia cause cáncer, pero estoy diciendo que la eyaculación frecuente ayuda a reducir el entorno inflamatorio que puede hacer que la próstata sea más vulnerable a las enfermedades. Y hay más. Un amplio estudio de Harvard siguió a casi 30.000 hombres durante años y descubrió que quienes eyaculaban al menos 21 veces al mes tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata que quienes no lo hacían. No es un mito, son datos. Pero volvamos a David. Una vez que hablamos, una vez que comprendió lo que realmente estaba sucediendo dentro de su cuerpo, cambió. Empezó a tocarse, de nuevo. No por lujuria ni soledad, sino por preocupación. Poco a poco, sus síntomas mejoraron. La presión disminuyó. Dormía mejor. Y más que eso, algo en sus ojos se iluminó de nuevo. Se reencontró con una parte de sí mismo que creía haber descansado. El precio de descuidar esto no son solo unas cuantas noches de mal sueño. Es malestar crónico. Es medicación que quizás no necesites. Es cirugía más adelante. Y sí, podría ser un mayor riesgo de cáncer. Todo por la creencia de que un hombre de tu edad ya no debería reclamar esta parte de su salud. No ignorarías tu corazón. No ignorarías tu presión arterial. No ignores tu próstata. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que la vergüenza emocional que sienten los hombres por estos años de culpa, silencio e incomodidad al tocarse en realidad empeora los síntomas físicos? Porque eso es exactamente lo que revela el siguiente secreto. Y una vez que comprendas la conexión entre la represión emocional y el deterioro físico, puede que nunca vuelvas a ver tu cuerpo de la misma manera. Tercer secreto, la vergüenza que rodea al autotoque perjudica la salud mental. Hay cierto silencio en muchos hombres mayores. Lo veo constantemente en mi oficina. Se nota no en lo que dicen, sino en lo que no hacen. Es la forma en que desvían la mirada cuando les pregunto sobre sus hábitos sexuales. La forma en que se encogen de hombros cuando se menciona la palabra masturbación. La forma en que se ríen, cambian de tema o me dicen, doctor, eso ya no lo hago. Eso era de cuando era más joven. Pero puedo entender el subtexto. No es que lo dejaran porque quisieran. Es que, en algún momento, les enseñaron que estaba mal seguir haciéndolo. Y seamos sinceros, este tipo de vergüenza, silenciosa y tácita, es una de las fuerzas más peligrosas que actúan contra la salud hoy en día. Durante décadas, muchos de ustedes crecieron en una época en la que tocarse se consideraba sucio, pecaminoso, débil. Se les castigaba, se les ridiculizaba o se les hacía sentir avergonzados. Y esos primeros mensajes no desaparecieron. Simplemente se escondieron. Se asentaron en tu sistema nervioso, en lo profundo de tus huesos, moldeando silenciosamente tu relación con tu cuerpo, incluso ahora. El resultado es una retirada silenciosa. Empiezas a desconectarte del contacto físico, incluso cuando lo anhelas. Empiezas a ver el deseo como algo inapropiado. Dejas de buscarte, no porque no quieras, sino porque te han condicionado a sentir que no deberías. Y con el tiempo, esa desconexión se vuelve más que emocional. Se vuelve biológica. Porque esto es lo que la mayoría de los hombres no saben. El contacto sexual regular y saludable, incluida la masturbación, apoya el bienestar mental de maneras reales y medibles. Regula el cortisol. Aumenta la dopamina. Fomenta la oxitocina, la hormona de la confianza y la conexión de tu cerebro. Incluso ayuda con el sueño, el estado de ánimo y la función cognitiva. Pero la vergüenza altera todo eso. La vergüenza tensa tus músculos, aumenta tus hormonas del estrés, crea bucles de culpa en tu mente que ya ni siquiera notas. La vergüenza es un factor estresante. Y el estrés crónico está relacionado con la ansiedad, la depresión, las enfermedades cardíacas, la disfunción inmunológica e incluso la demencia. Tuve un paciente una vez, de 72 años, recién divorciado, con una depresión profunda. No tomaba ninguna medicación, no tenía problemas de salud importantes, pero estaba exhausto, paralizado, aislado. Me dijo que no había tenido ninguna actividad sexual, ni con nadie más, ni solo, en más de una década.
Simplemente pensé que ese capítulo estaba cerrado, dijo. Y debajo de sus palabras había un dolor silencioso. No por la pérdida del sexo, sino por la pérdida de sí mismo. Trabajamos juntos lentamente. Sin pastillas, sin cambios drásticos, solo ejercicios sencillos para reconectarlo con su propio cuerpo sin culpa, sin expectativas. Después de unas semanas, algo cambió. Empezó a caminar más erguido. Dormía mejor. Volvió a reír. Le bajó la presión arterial. No estaba curado. Estaba reconectado. Ese es el precio que te pide la vergüenza. Te quita la vitalidad poco a poco. Te engaña haciéndote pensar que eres demasiado viejo para sentirte vivo. Pero no lo eres. Nunca eres demasiado viejo para tocarte con amabilidad, con dignidad, con propósito. Nunca se es demasiado viejo para sentirse completo. Y si la vergüenza puede hacer tanto daño, ¿qué crees que ocurre cuando el declive hormonal añade leña al fuego? Porque la siguiente verdad es una que la mayoría de los hombres nunca ven venir. Tu testosterona no baja simplemente porque envejeces, disminuye más rápido cuando dejas de involucrarte con tu yo sexual. Por completo. Y una vez que ese equilibrio hormonal comienza a desequilibrarse, afecta mucho más que tu deseo sexual. Cambia tu forma de pensar, cómo te mueves, cómo vives. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación. Si sigues conmigo y encuentras esto valioso, escribe el número 1 en los comentarios para hacerme saber que estás aquí y comprometido. Ahora, continuemos con la cuarta revelación. Esta puede sorprenderte. Secreto 4. La testosterona se estimula con la actividad sexual, incluso en solitario. Quiero decirte algo que la mayoría de los hombres solo descubren cuando ya es demasiado tarde. Algo que desearía que todos los hombres mayores de 60 años pudieran escuchar claramente sin vergüenza ni duda. La testosterona, la misma hormona que alimenta tu energía, fuerza, impulso, confianza y deseo sexual, no se desvanece lentamente con la edad. Eso es lo que te han hecho creer. Pero esta es la verdad. He aprendido después de décadas trabajando con hombres como tú. La testosterona también baja cuando dejas de vivir como un hombre que aún quiere sentirse vivo. Cuando la energía sexual se ignora, se suprime o se entierra bajo años de vergüenza e inactividad, tu cuerpo empieza a reducir su propia masculinidad. Dice, ya no necesita esto. Y empieza a reasignar recursos, a redirigir las hormonas, a ralentizar el flujo sanguíneo, a conservar energía. Tu tono muscular se debilita, tu barriga crece, tu sueño empeora y tu chispa, esa chispa que antes te hacía sentir tú mismo, empieza a desvanecerse. No porque seas viejo, sino porque tu cuerpo ha dejado de recordarte que sigues aquí, que sigues vivo, que sigues siendo capaz de desear. Recuerdo a un hombre llamado Frank, de 73 años, bombero jubilado, que solía ser todo fuerza y presencia. Cuando vino a verme por primera vez, estaba decaído, cansado, y me dijo que no se había sentido el mismo en años. Solo estoy bajando el ritmo, dijo. Pero revisé sus análisis. Su testosterona apenas superaba el nivel de deficiencia clínica. Y cuando le pregunté sobre su actividad sexual, simplemente negó con la cabeza. Ya no le veo el sentido. Esa creencia es la verdadera amenaza. No es el número en el calendario, sino el momento en que dejas de ver tu sexualidad como algo vivo y palpitante, parte de quién eres. Ayudé a Frank a reconectarse lentamente, no con nadie más, sino consigo mismo. Prácticas sencillas, sin vergüenza, solo presencia. Y durante los siguientes meses, no solo mejoraron sus niveles hormonales, sino que su postura cambió, su voz tenía más fuerza, volvió a levantar pesas y sus ojos se iluminaron al hablar. Verás, el cuerpo responde a lo que le prestas atención. Cuando ignoras tu yo sexual, tu testosterona escucha. Pero cuando la despiertas, incluso con un toque intencional en solitario, le envías una señal a tu cerebro, todavía necesito esto. Todavía quiero sentir. Y el cerebro responde reactivando sistemas que habían estado apagados durante años. Esto no es solo teoría. Hemos visto estudios que muestran aumentos a corto plazo de la testosterona tras la estimulación sexual, incluso en solitario.
Hemos visto cómo la imaginación erótica, el contacto físico e incluso la anticipación pueden afectar la regulación hormonal, el estado de ánimo y la motivación. Tu cuerpo está diseñado para responder al placer, a la conexión, a la presencia. Y cuando no le das nada, poco a poco empieza a no ofrecerte nada a cambio. El costo es más alto de lo que la mayoría de los hombres cree. Un nivel bajo de testosterona se ha relacionado no solo con la fatiga y la disfunción sexual, sino también con enfermedades cardíacas, diabetes, deterioro cognitivo, depresión e incluso una vida más corta. No es solo un número. Es un indicador vital de cuán comprometido estás con la vida. Y lo peor es que la mayoría de los hombres nunca saben cuánto se han alejado de sí mismos hasta que les resulta casi imposible recuperarse. Pero hay una manera de regresar, y no comienza con medicamentos ni cirugía, sino con recuperar la conexión con tu cuerpo en tus propios términos, en tu espacio, sin culpa. Se trata de recordarle a tu biología que sigues en el juego. Y si esto te sorprende, espera a escuchar lo que voy a compartir a continuación, porque hay algo aún más crítico que la testosterona, y la mayoría de los hombres la dañan silenciosamente cada vez que se tocan de forma incorrecta. El quinto secreto: la función eréctil es un sistema de usarla o perderla. Hay una mentira silenciosa que muchos hombres llegan a creer después de los 60. Suena así: si no tengo sexo, ya no tengo que preocuparme por las erecciones. Lo he escuchado innumerables veces. Los hombres restan importancia a la preocupación por su función porque creen que ya no la necesitan. Pero déjenme decirles algo que la mayoría de los médicos no explican con la suficiente claridad. La función eréctil no se trata solo del sexo. Se trata del flujo sanguíneo, la salud nerviosa, la integridad cardiovascular y la longevidad. Una vez tuve un paciente, Harold, de 69 años, con un historial sólido, un hombre inteligente, pero había pasado 5 o 6 años sin una sola erección. No porque no pudiera, sino porque pensaba que no había razón para ello. Su esposa había fallecido. No estaba saliendo con nadie. Y pensó que esa parte de la vida simplemente había terminado. Lo que no se dio cuenta fue que su cuerpo no estaba simplemente esperando a que decidiera volver a él. Estaba apagando las cosas. Esto es lo que la mayoría de los hombres no entienden. El pene es como cualquier otro músculo y estructura vascular del cuerpo. Si no lo usas, los tejidos pierden elasticidad. Los vasos sanguíneos se endurecen. El flujo de oxígeno disminuye. Comienzan a aparecer microdesgarros y fibrosis, el endurecimiento del tejido blando. Y con el tiempo, incluso si quieres volver a usarlo, ya no responde como antes. No por la edad, sino por la falta de uso. Aquí es donde entra el precio, y es muy alto. Cuando se interrumpen las erecciones regulares, el músculo liso del pene comienza a atrofiarse. La delicada red de vasos sanguíneos responsable de la congestión se vuelve menos eficiente. El óxido nítrico, una sustancia química vital para provocar erecciones, disminuye. Y aquí está la parte que nadie te cuenta. Esto sucede tanto si intentas ser sexualmente activo como si no. Es biológico. Si tu cuerpo no experimenta excitación y congestión regulares, asume que el sistema está obsoleto. Y con el tiempo, el daño no es solo físico, sino psicológico. Porque a medida que el cuerpo pierde su capacidad, la mente empieza a seguirla. La confianza se erosiona. La autoestima se desploma. Te sientes menos tú mismo, no por la edad, sino porque tu cuerpo ya no responde a la identidad que una vez tuviste. Para muchos hombres, esto provoca retraimiento, depresión e incluso signos tempranos de enlentecimiento cognitivo. Lo he visto ocurrir, no de la noche a la mañana, sino de forma lenta, silenciosa y completamente prevenible. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes recordarle a tu cuerpo que todavía importa, que este sistema sigue, es necesario. Y puedes lograrlo sin pareja, sin presión, sin vergüenza. Las erecciones regulares, ya sea mediante autoestimulación o incluso excitación no sexual, mantienen la circulación sanguínea, los tejidos oxigenados y las vías neuronales activas. No se trata de buscar el placer por sí mismo. Se trata de preservar una parte esencial de tu salud física e identidad.
mantener la función eréctil va más allá del sexo. Es un mensaje a tu cuerpo de que sigues conectado, activo, vivo. Y no me malinterpretes, entiendo lo fácil que es caer en el silencio, sobre todo cuando la sociedad te dice que, después de cierta edad, debes callar. Pero el silencio tiene un precio, y tu cuerpo lleva la cuenta. Ahora bien, quizás te preguntes, si las erecciones son tan importantes, ¿qué más podrías estar haciendo que interfiera con tu capacidad de obtenerlas y mantenerlas de forma natural? Y eso nos lleva a algo aún más dañino que la inactividad, la adicción moderna que la mayoría de los hombres mayores no reconocen hasta que les reconfigura el cerebro. En la siguiente sección, hablaremos de cómo la pornografía, sí, incluso la inofensiva, puede robarte silenciosamente la sensibilidad, la excitación y la alegría. Sexto secreto, la pornografía te cambia el cerebro, pero puedes tomar el control. Quiero hablarles de algo que a menudo se deja en la sombra, especialmente para los hombres mayores, la pornografía. Sé que con solo decir la palabra algunos se remueven en sus asientos, tal vez incluso quieran apartar la mirada. Pero si me siguen, les pido que escuchen esto con atención, porque lo que voy a decir podría cambiar la forma en que ven su mente, su cuerpo y su masculinidad. He visto a hombres de 60 y 70 años sentados frente a mí y admitiendo que todavía ven pornografía. No porque estén obsesionados, sino porque es una de las pocas maneras en que aún sienten algo. Muchos viven solos. Algunos están divorciados. Otros son viudos. No buscan emociones fuertes. Buscan una conexión, o al menos el recuerdo de ella. Pero casi ninguno de ellos se da cuenta. El tipo de pornografía disponible hoy en día no se parece en nada a lo que vieron por primera vez cuando tenían veintitantos. Lo que solían ser imágenes estáticas o suaves. Las señales visuales se han convertido en una avalancha de contenido de alta velocidad, alta estimulación y gratificación instantánea. Y el cerebro humano, especialmente uno que envejece, no está diseñado para procesar ese tipo de sobrecarga sin consecuencias. Cada vez que ves pornografía, especialmente la más extrema o de ritmo rápido, tu cerebro libera dopamina, una sustancia química asociada con la motivación, la recompensa y el placer. Pero con el tiempo, la exposición repetida desensibiliza la respuesta de tu cerebro a los estímulos naturales. Se vuelve más difícil sentirse excitado por el simple contacto físico. Empiezas a necesitar más intensidad, más novedad, simplemente para sentir algo. No se trata solo del gusto. Se trata de la neuroquímica. Se trata de que tu cableado se altera por la repetición. Y cuando tu cerebro está condicionado a esperar una estimulación artificial exagerada, tu cuerpo lo sigue. Las erecciones se vuelven menos receptivas. El orgasmo se vuelve más difícil. Algunos hombres incluso desarrollan disfunción eréctil inducida por la pornografía, donde solo pueden tener relaciones sexuales con pornografía y no con una pareja real o en momentos a solas sin ella. El costo de esto va mucho más allá de la habitación. He visto a hombres caer en una espiral de vergüenza, ansiedad y frustración. Empiezan a creer que están rotos. Se aíslan. Se sienten derrotados. Y, trágicamente, nunca conectan los puntos. Nunca se dan cuenta de que era precisamente a lo que recurrían para aliviarse lo que poco a poco les estaba robando su vitalidad. Pero esto es lo que quiero que entienda todo hombre que me escucha, esto no es irreversible. No estás roto. Puedes reeducarte. Tu cerebro, incluso después de los 60, aún tiene la capacidad de sanar, de reiniciarse, de redescubrir cómo se siente la verdadera excitación. Pero esa sanación comienza cuando te alejas de las euforias artificiales y permites que tu cuerpo reconecte con la realidad, con la presencia, la sensación, la imaginación y sí, incluso con el silencio. Algunos hombres eligen tomarse un descanso de 30 días de toda estimulación visual. Otros lo hacen más lentamente. Lo importante es que comiences a reconstruir la relación de tu sistema nervioso con el placer a tu manera. El objetivo no es renunciar al placer. Es recuperarlo, hacerlo tuyo de nuevo, sentir algo real. Ahora bien, si la pornografía ha embotado tu sensibilidad, el siguiente secreto podría llegar, aún más difícil. Porque mientras que el contenido digital puede secuestrar tu cerebro,
el aislamiento puede secuestrar tu espíritu. Y la verdad final que compartiré contigo puede ser la más importante de todas. No se trata de técnica ni química, sino de lo que le sucede al cuerpo de un hombre cuando dejan de ser tocado por completo. Secreto 7. El error más peligroso. Aislamiento. De todos los riesgos que enfrentan los hombres mayores, hay uno que es más peligroso que la disminución de testosterona, más dañino que la pornografía y más dañino que cualquier síntoma físico. Y ese es el aislamiento. No solo el tipo de aislamiento que significa vivir solo. Estoy hablando de un tipo de silencio más profundo. El tipo en el que dejas de ser tocado, dejas de tocarte, dejas de conectar con tu propio cuerpo. No por elección propia, sino porque en algún momento del camino te enseñaron que los hombres de tu edad deben superar esa parte de la vida. Recuerdo a un hombre llamado Peter. Tenía 76 años, un ingeniero jubilado, educado, sereno, pero había algo hueco en su voz cuando hablaba de su vida cotidiana. Me dijo que no lo habían tocado físicamente en más de un año. Ni un abrazo, ni una mano en el hombro, nada. No lo dijo con tristeza. Lo dijo con resignación. Como si simplemente fuera un capítulo que había terminado. Lo que Peter no se dio cuenta fue que el tacto no es un lujo. Es una necesidad biológica. El cuerpo humano, incluso a los 60, 70 u 80 años, está programado para ello. Cuando pasamos demasiado tiempo sin contacto físico, nuestro sistema nervioso comienza a bajar su ritmo. La oxitocina baja. Las hormonas del estrés aumentan. La presión arterial aumenta. El sueño se resiente, la función inmunológica se debilita y, lo más peligroso de todo, el cerebro comienza a cerrar los circuitos emocionales y sensoriales como una forma de protección. En otras palabras, cuando dejamos de ser tocados, comenzamos a entumecernos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Perdemos la sensación de vitalidad. Dejamos de sentir la urgencia de interactuar con el mundo. Y la tragedia es que esto sucede lenta y silenciosamente. Un día, simplemente te está saltando tu rutina. Una semana después, evitas los espejos. Un mes después, dejas de imaginar nada placentero. Y aquí está la parte de la que nadie habla. El aislamiento suele empezar en la habitación. Cuando un hombre deja de tocar, mismo, no solo por placer, sino por presencia, por autoconexión, su cerebro comienza a interpretar eso como una forma de retiro emocional. Con el tiempo, ese retiro se vuelve autorreforzante. Se toca menos, siente menos y se convence de que no queda nada que sentir. Ese es el verdadero costo. No solo erecciones perdidas o deseo desvanecido. Es el lento desvanecimiento de la identidad, del propósito, de la agudeza emocional. Es la muerte silenciosa de la conexión. Y este aislamiento se ha relacionado directamente con la depresión, las enfermedades cardíacas, incluso la muerte prematura. No por la edad, sino por el abandono. No por otro sino por uno mismo. Ahora quiero ser claro. Esto no se trata de avergonzar a nadie. La vida sucede, la pérdida sucede, la distancia sucede. Pero lo que no tiene por qué suceder es la rendición. Porque el acto de tocarse, ya sea sexual o no, no se trata de vanidad ni hábito. Se trata de reclamar tu cuerpo como todavía tuyo. De decirle a tu cerebro, a tu corazón, a tu sistema nervioso, sigo aquí. Sigo importando. Sigo queriendo sentir. He visto a hombres volver a la vida simplemente permitiéndose reconectar, romper el silencio, regresar, tocar, despertar las partes que se aquietaron demasiado pronto. Y cuando lo hacen, su postura cambia. Su voz regresa. Su chispa comienza a brillar de nuevo. Y si todavía estás conmigo, si algo de esto te dice algo, entonces lo que sigue puede ser la parte más importante de todo. Porque ahora que has escuchado las 7 verdades que nadie te dijo, te mostraré cómo comenzar de nuevo paso a paso con una práctica sencilla y poderosa que doy a mis propios pacientes. Un ritual diario que ayuda a reconectar tu cuerpo, reconstruir la sensibilidad y restaurar lo que el tiempo y el silencio intentaron arrebatarte. Conclusión. Si has llegado hasta aquí, quiero tomarme un momento para hablarte,
no solo como médico, sino como un hombre que pasó décadas sentado frente a otros hombres, escuchando sus miedos, sus arrepentimientos y, a veces, sus silenciosas esperanzas. Lo que hemos hablado hoy no se trata solo de la masturbación. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de cómo te relacionas con tu cuerpo, cómo llevas tu historia y si estás dispuesto o no a creer que tu vida, tu sexualidad, tu vida emocional, tu vida física no termina solo porque el mundo te lo dijo. Empezamos con la verdad de que la masturbación sin sentido puede entrenar lentamente tu cuerpo hacia la disfunción, que apresurarse en los movimientos, desconectado y distraído, no es inofensivo. Está reconfigurando tu cerebro y erosionando tu sensibilidad. Analizamos cómo evitar la eyaculación por completo puede provocar congestión de próstata, inflamación y, en algunos casos, incluso aumentar el riesgo de cáncer. Que tu cuerpo fue diseñado para mantenerse en movimiento y que cuando se detiene, los sistemas sufren. Hablamos del veneno silencioso de la vergüenza. Como tantos hombres aún cargan con culpa que ni siquiera es suya. Culpa heredada de la cultura, la religión o la familia. Culpa que no tiene cabida en la relación sana de un hombre con su propio cuerpo. Exploramos cómo la baja testosterona no es solo algo que ocurre con la edad, sino algo que se acelera cuando dejas de conectar con tu yo sexual. Y como algo tan simple como el contacto físico a solas puede empezar a cambiar esa situación. Hablamos de cómo la erección no es solo una función sexual, sino un signo de salud vascular. Que realmente es un sistema de usarla o perderla. Que el costo de ignorarla no solo está en la cama. Está en tu confianza, tu motivación e incluso tu memoria. Luego abrimos la puerta a la pornografía, no para avergonzarla, sino para explicar cómo altera la química de tu cerebro. Que no se trata de moralidad, se trata de biología. Que lo que una vez despertó excitación puede con el tiempo insensibilizarte a la realidad. Y finalmente, vimos el error más peligroso de todos, el aislamiento. Cuando dejas de tocar, de ser tocado, dejas de conectar de cualquier manera, el cuerpo comienza a alejarse, no solo del placer, sino del propósito, de la emoción, de la vida misma. Lo que quiero que aprendas de todo esto es simple. No estás roto. No has pasado el punto, y no estás solo. Cada sistema en tu cuerpo, incluso ahora, quiere responder a la conexión. Tu cerebro todavía quiere sentir. Tu corazón todavía quiere abrirse. Tu piel aún quiere recordar lo que significa estar vivo. Y ese viaje de regreso no requiere de nadie más. Empieza contigo. Empieza con una decisión. Parar, encogiéndose, dejar de disculparse por querer sentirse bien en su propio cuerpo. Dejar de creer la mentira de que la edad te hace invisible. No eres invisible. Sigues aquí. Y lo que hagas con eso importa. Así que, esto es lo que les digo a mis pacientes cuando están listos para comenzar de nuevo. No con pastillas, no con culpa, sino con presencia. Les doy una práctica diaria simple, lo que llamo el protocolo de oro. 10 minutos al día, tiempo tranquilo, intencional y respetuoso para reconectar con ellos mismos. Sin agenda, sin presión, solo tacto, respiración y conciencia. Para algunos, se convierte en un ritual matutino. Para otros, una rutina para la hora de dormir. Pero casi siempre, se convierte en un punto de inflexión. Porque cuando un hombre se toca con cuidado, no por costumbre o desesperación, sino con curiosidad, algo cambia. Su cuerpo recuerda, su mente se ablanda. Su chispa regresa. Y tal vez el tuyo también pueda hacerlo. No se trata solo de reclamar tu sexualidad. Se trata de reclamarte a ti mismo. Y eso comienza aquí mismo, ahora mismo, contigo.